este es un tema, el de la ley Mordaza, que la semana pasada estuvo muy presente en redes sociales, ¿no? Y hubo mucha insatisfacción y muchísimas críticas en contra de esto, que en efecto bautizaron como la ley Mordaza, por supuestamente afectar la libertad de expresión, y incluso le llamaron la ley antimeme también, porque se refiere a medios electrónicos, efectivamente, como acabas de referir. Entonces, lo primero que hay que aclarar, y que de verdad pues es producto de la ignorancia de muchas de las personas que se opusieron de esa manera a esta reforma, es que esto ya venía en la legislación electoral, no es una cuestión nueva. Lo único que cambió en esta ocasión es que la cuestión se amplía a medios electrónicos. Es decir, ¿qué es lo que ya venía en el Código Civil? Es el artículo 1916 del Código Civil, que tendrán que ser sujetos a la reparación del daño moral. La reparación del daño es, por supuesto, un pago, una compensación, digámoslo así, una indemnización por daño moral. ¿A qué se refiere el daño moral? Bueno, pues desde la acepción etimológica estamos hablando en este contexto de moral como una cuestión que tiene que ver con la dignidad humana, el respeto humano y también pues el fuero interno de las personas. Por ejemplo, Maru, daño moral puede ser, te pongo este ejemplo, que dos novios se van a casar y cuando llegan al banquete, a la fiesta que ellos organizaron y ya previamente habían pagado, resulta que no hay nada y que la empresa que pone los banquetes pues falló. Entonces pues no va a haber fiesta, al menos en las condiciones en las que ellos habían imaginado y que ya habían cubierto el pago. Ahí hay, aparte de la cuestión económica, que obviamente pues tendrán que devolvérseles el dinero que ellos habían puesto, hay un daño moral, porque hay una afectación, incluso dice la ley, en cuestiones que tienen que ver con los sentimientos. Así está dispuesto en el propio Código Civil, ¿no? Entonces, ahí se les tiene que pagar esta indemnización, esta reparación del daño moral. Es un ejemplo de cómo funciona esta temática en el derecho civil mexicano. Ahora bien, en este preciso caso de la mal llamada ley Mordaza, de lo que estamos hablando es de un daño moral, pero por afectar el prestigio, el buen nombre, la honra de una persona. Desde luego este terreno es delicado, porque estamos hablando de libertad de expresión, y no hay democracia que se precie de serlo en la que no se respete la libertad de expresión. Es un derecho indispensable para un Estado democrático de derecho. Pero también es cierto que la libertad de expresión, como todos los derechos, tiene límites. Y cuando digo todos los derechos, es todos, incluso, Maru, Manuel, como ustedes saben, el derecho a la vida tiene límites, ¿no? Que se llama, por ejemplo, legítima defensa, es una causa excluyente de responsabilidad. Si una persona está por cometer un delito, por ejemplo, de homicidio, y uno la detiene precisamente privándola de la vida, no hay responsabilidad penal. Hay ciertas circunstancias en donde el derecho a la vida, en este caso el que quería asesinar a alguien, pues encuentra límites. Entonces, si eso sucede con el derecho a la vida, pues imaginemos lo que ocurre con otros derechos, como en este caso la libre expresión. Entonces, eso es a lo que se refiere esta legislación. Podríamos hablar de expresiones que denigren a una persona, por ejemplo, ahora que tenemos el problema del bullying, pues sí, una expresión que se refiera, por ejemplo, por poner otro ejemplo, un defecto físico congénito que tenga una persona,
en un adolescente, por ejemplo, y que empiecen a lloverle toda suerte de mofas, no, porque alguien utiliza precisamente, se excede en esta materia. Y claro, como se interpretó especialmente por buena parte de la comunidad cibernauta, por quienes usan las redes sociales, pues es que como si esto estuviera exclusivamente dirigido a políticos para evitar los memes en su contra. Por supuesto que no, el alcance es mucho mayor y es una, digamos, protección, una vacuna, déjenme decirlo así, para evitar que se haga un uso irresponsable, que suele suceder también en el tema de la libre expresión de las ideas. O sea, esta disposición ya existía, tiene mucho sentido, no nada más en el derecho mexicano, sino en el de cualquier parte que yo conozca. En todos lados tiene límites, pero se agregó esta leyenda, como decías, Maru, a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, para que no quede duda que redes sociales también está cubierto. Si alguna crítica hay que hacer a esta reforma que acaban de hacer hace unos días los legisladores, pues es que me parece que no era necesario agregarle esa leyenda, porque los abogados, entre estas máximas que luego nos encanta estar recitando, tenemos una que dice: donde la ley no distingue, no hay que distinguir. La ley no distinguía, por lo tanto, por supuesto que abarcaba también ya los medios electrónicos. Lo quiso, en todo caso, enfatizar el Poder Legislativo y se ha desatado toda esta discusión, pero es necesario pues poner las cosas en su debido contexto, porque es equivocado llamarle ley antimeme y también es equivocado llamarle ley mordaza.